¿Qué tal, amigos? Estamos en Agropersonajes. Hoy yo estoy casi que pleno por el personaje que tengo a mi lado. Y pleno porque en mi carrera periodística he querido hacer reportajes como el que intento hacer hoy, para que ustedes obviamente lo puedan disfrutar, porque hay personas a las que uno le reconoce su inteligencia, a otros sus méritos, a otros su linaje, a otros su caudal y a otros su perversidad. El de hoy tiene casi todo de lo bueno y nada de lo malo. Es un joven dirigente antioqueño. Lo que pasa es que nació hace muchísimo tiempo y durante todo ese tiempo ha mantenido una mente todos los días en el ayer de ayer, en el ayer de apenas hace un rato, porque es un ejemplo viviente de eso que nos enseñaron eran los antioqueños, que ahora, ustedes yo no sé si están de acuerdo conmigo, casi no se ven, y que cuando uno tiene la oportunidad de conversar con este personaje, entonces uno empieza a creer que si Antioquia de la que nos hablaron no se ha ido del todo y que es posible aprender todavía mientras ellos están con nosotros. Les estoy hablando del doctor Jaime Tobón Villegas. Quien no lo conozca tiene la primera falla. Este es un hombre que hay que conocer. La segunda, es un rionegrero criado en Medellín y que le ha servido a todo el país en 1000 posiciones, de 1000 maneras, y que hoy lo podemos mirar ya con su característica elegancia inglesa. Atiende nuestro pedido, que más que un reportaje o que más que una entrevista es simplemente casi que una posibilidad de autosatisfacción intelectual y espiritual. Doctor Jaime, ¿cómo le va? Muy buenos días, César, muchísimas gracias. Muy reconocido por este homenaje que usted me está haciendo, desde luego inmerecido. Le quiero hacer una aclaración. No tengo nada de porte inglés, mi porte es de Río Negro. Ese porte no es de Río Negro. Vea, yo me puse corbata negra hoy y traté de venir también con saco negro y todo porque me dijeron que usted era el hombre de la elegancia del negro, del luto. Ahorita hablamos de eso. Pero a ver, yo digo que es un joven dirigente. Doctor Jaime, empecemos por ahí. ¿Usted por qué después de tantos años de vivir en este planeta se mantiene tan joven? Tan joven sobre todo mentalmente. A ver, Ancísar, yo creo que ahí es una oportunidad. Mis compañeros de generación, no digo que reniegan, pero me hacen reclamo permanentemente que porque estoy trabajando ya a esta hora de la vida. Resulta que yo todos los días hago un balance de qué fue lo que hice hoy, qué me faltó por hacer y tengo que hacer mañana. Y siempre con una convicción que todos los días tengo que aprender algo. Donde llego a una reunión, generalmente me siento en las primeras líneas de las bancas o de las reuniones, llevo mi libreta de apunticos, de eso hago un resumen por la tarde y al otro día también me pregunto qué hice ayer, qué me faltó, para dónde voy. Yo creo que el ánimo de servir a la comunidad es lo que me mantiene en estas condiciones. Oye, pero entonces usted debería recibir un salario, por ejemplo, del Ministerio de Protección Social, altico. Porque usted es una fiel demostración de que uno sí se puede jubilar a los 65 años y seguir viviendo tranquilo. Sí, señor, lo que pasa es que yo no me jubilé, sino hace poquitos años y me dan ahí tengo la idea también que la jubilación es un doble pago. Yo tengo una filosofía muy distinta y muy rara. Pero es que, volviendo a la pregunta primera, hay una cosa importante para mí y es una frase de Benjamin Franklin. La pereza anda tan despacio que la pobreza no tarde en alcanzarla. Oye, dolorosísimo eso. Eso me ha servido. Esa frasecita la había oído mencionar hace rato. Doctor Jaime, usted de alguna manera reparte su vida como en 3 facetas. La faceta de político, la faceta de educador y de dirigente universitario y la faceta gremial en la que ha tenido pues múltiples participaciones. ¿Cuál es como más importante en su vida si fuésemos a hacer como un balance? A ver, yo creo que hay una cosa para mí muy importante y es el problema de la educación. Desde pequeño, cuando estaba en la escuela pública de la Escuelita Rural del Tablazo, que en ese entonces lo manejaba un profesor muy querido, el don Luis Delgado, cuando yo me fui de aquí a acompañar a mi madre al Tablazo, a los últimos años de mi abuela materna, lo tuvimos que volver allá 2 años, mientras ella murió. Y entré a la escuela rural y le acompañaba a don Luis a dictar clase para los muchachos de primeras letras.
Hernando Jaramillo y yo, que habíamos ido de Medellín, hacíamos eso. Desde eso me aficioné yo a la cuestión de la enseñanza. Luego hice mis estudios de bachillerato, primero la primaria aquí donde los hermanos, luego en el Instituto Simón Rodríguez. Fui aficionado. Y yo creo que de lo que he pertenecido a la situación gremial, la cuestión política, digamos, de tipo administrativo más bien, porque no he pertenecido a los cuerpos colegiados, Cámara y Senado. Yo nunca pertenecí a ellos, simplemente al Consejo de Medellín. Bueno, salgamos de eso de una vez. Yo creo que usted no perteneció a ellos porque no le dio la gana, pero siempre le ofrecieron. En el Consejo de Medellín sí estuve varios periodos. Negro en el Consejo de Retiro. En la Cámara tal vez alguna vez el doctor Eduardo Uribe Botero y Alberto Jaramillo Sánchez me pusieron para en un cuarto renglón, que nunca llegué desde luego, pero tampoco me pesó. ¿Y usted por qué no fue gobernador de Antioquia? Usted fue alcalde de Medellín. Alcalde de Medellín. ¿Eso fue en la década del 70 tal vez? En la década del 67, 68 con el doctor Carlos Lleras, con quien trabajé toda la vida. Eso le iba a preguntar. Yo quería traer como un ordencito en la entrevista, pero es que, mire, usted me va dando datos. Si usted hiciera un paralelo entre Carlos Lleras y Álvaro Uribe, ¿qué les encontraría de parecido? La capacidad de trabajo. La capacidad de trabajo y la convicción de tener que sacar al país de alguna manera de este atolladero en que estamos. Si usted les encontrara si usted fuera a calificar con cuál se quedaría, me imagino que quedaría con Carlos Lleras, a quien usted admira profundamente. A ver, indudablemente que Carlos Lleras, pues, era en otras épocas, desde luego, al doctor Álvaro le está a cabo una situación supremamente difícil, y naturalmente, pero la convicción que tiene Álvaro Uribe de poder sacar al país de esta situación en que estamos, el problema de la guerra, el problema del narcotráfico, el problema de la deuda externa, hay una cantidad de factores importantes, pero ha hecho una labor, atendiéndome a lo que yo estaba diciendo de la educación, en materia de educación, en materia de salud, yo creo que hemos adelantado extraordinariamente. Usted es muy respetuoso, pero usted es de los que le habla al presidente Uribe diciéndole Álvaro y lo regaña, ¿o no? No, señor, no tanto hasta allá, pero sí tengo con él, me ha distinguido con una confianza extraordinaria y tuve el atrevimiento de ponerme pues disque la Cruz de Boyacá hace un año. Eso para mí ha sido pues el mayor homenaje que me han hecho, y él en su discurso decía precisamente que era que le quería poner la Cruz de Boyacá a una persona que había prestado durante tantos años un servicio al país sin vanagloriarse de sus triunfos y sin humildad en las épocas precarias. Vamos a hacer un pequeño examen casi que por década. Vamos a poner a trabajar esa mente suya desde 1930. Desde el 40 mejor, correcto, cuando ya de alguna manera estudió y ya ha pasado de bachillerato, ¿cierto? Usted empieza carrera en el 41. Empiezo el 41, termino bachillerato del 35 en el Liceo Antioqueño, del 35 al 40, con una advertencia, que hasta cuarto de bachillerato me fui con los compañeros, que era un grupo muy bueno, Hernando Agudelo, José María Echeverri, en fin, otros amigos de la Honorio Arroyave, que recuerde, y llegamos hasta cuarto de bachillerato y no teníamos que presentar exámenes finales, porque llegábamos siempre buenos, con 4,5 a 5, con 4,8. Ya en quinto y sexto, ya sí tuve que apelar a la física, a la química, claro, filosofía y demás. Ya sí, y después empieza a estudiar en la Universidad de Antioquia. Empiezo Derecho en la Universidad de Antioquia, nos presentamos 42 compañeros, pasamos 12. Y ese grupito 12 lo conservamos todavía. Estamos 5 vivos todavía de ese grupo. Y después pasó a la Universidad Libre. Después, por una invitación del doctor Carlos Lleras, cuando se cargó del Ministerio de Hacienda, y en 1944, y el doctor Jorge Gutiérrez Escobar y el doctor Luis Guillermo Echeverri me hicieron ir a Bogotá y consiguieron con él que me hiciera un puesto de 75 pesos en el Ministerio de Hacienda. No, pero ganaba mucho. Y ahí terminé ya mi carrera de 4 años en la Universidad Libre. Pero esa universidad para usted es definitivamente muy importante, porque, a ver, ese estudiante llega a ser rector y llega a ser presidente de la conciliatura también. Sí, señor. A mucho honor. El primer año de estar en la Universidad Libre, yo llegué al Rosario, pero el monseñor Castro Silva no me pudo recibir porque no tenía universidad no tenía un paréntesis ahí, ¿a usted por qué le va tan mal con los monseñores? Porque por ahí hay una historiecita de monseñor Félix Henao. Sí, después se la cuento. Y el doctor, el monseñor Castro Silva llamó al rector de la Universidad Libre, el doctor Tulio Enrique Tascón, y dijo: aquí tengo un muchacho de Medellín, a mí no lo quiero perder, va a trabajar aquí al frente mío en la Escuela del Rosario, ¿por qué no me lo recibes? Me mandó a hablar con el doctor Tulio Enrique Tascón y me abrió cupo y me recibió. Al primer año de estar allá, ¿sí?, en las primeras elecciones de la universidad,
llegué a ser el representante estudiantil, paisa, recién llegó a Bogotá. ¿Cómo le parece? Con la conciliatura de la universidad, y me tocó la transformación de la universidad en la corporación que soy, con el doctor Darío Echandía, con Miguel López Pumarejo, con Luis Eduardo Gacharná, con toda la élite. Yo iba a hacer un liberal. examencito, pero entonces lo voy a dejar un poquito más tarde, porque en la Universidad Libre se vive un espectáculo democrático que se lo soñaría cualquiera hoy. Extraordinario. Usted, liberal rionegrero, al lado de un comunista confeso como Gerardo Molina, después de haber sido rector de la Nacional, es su vicerrector, y rodeado de comunistas, socialistas, ¿y se le filtró algún godo por ahí? Sí, señor. Yo empecé precisamente la discusión más grande, no digamos pelea, la discusión más grande fue con el ala comunista fuerte. Ajá. En ese momento lo encabezaban Montaño. Gilberto Vieira, Montaña Cuellar, Sí. Nelson Robles, Francisco Mújica, mi profesor de Derecho Procesal extraordinario, y otro grupo de comunistas violentos. En esa crisis ellos estaban, pues, se han posesionado la universidad perdón, y únicamente dictaban las clases de tipo comunista. Entonces, cuando me llamó el doctor Miguel López Pumarejo, que era el presidente de la conciliatura, el doctor Germán C. Hernández, el doctor Darío Echandía y otros eminentes liberales, escogieron mi nombre para que llegara a la rectoría. Gerardo Molina, que estaba entonces en la universidad, les dijo: si Jaime Tobón, a quien yo conozco como uno de mis mejores discípulos en economía, acepta la rectoría, yo acepto la vicerrectoría. ¿Cómo le parece? Yo no podía creer y me fui a comer con Gerardo Molina y con su señora Blanquita a su casa, y el doctor Gerardo me recibió muy amable y me dijo: no, yo sé a qué viene, esté tranquilo, Jaime, que yo le voy a hacer la vicerrectoría. ¿Cómo le parece? Y saquemos la universidad adelante. Logré entonces hacer una especie de división. Entonces separé la línea socialista, Sí. con Gerardo Molina, con Antonio García, con Moisés Prieto y otro grupo de socialistas, y aparte los comunistas más fuertes, con Montaña Cuellar, Gilberto Vieira, etcétera, y logré hacer una rectoría durante 3 años. Doctor Jaime, porque dicen que no hay nada más godo que un liberal de Río Negro, ¿eso sí es verdad o no? Ese es un cuento del padre Montes, que cuando pasó de curita de Río Negro a Abejorral, empezó a pedirles a los conservadores de Abejorral plática para el templo, nadie le daba. Y de pronto, ya muy furioso, en una de sus pláticas el domingo, dijo: para buenos conservadores, los liberales de Río Negro, eso sí me dan plata. Muy bien, pero parece que eso ahora está de moda otra vez, porque vea, Monseñor Jairo Jaramillo es el obispo de Santa Rosa de Osos, nacido en Río Negro, y Monseñor Ricardo Tobón es obispo de la diócesis de Río Negro Sonsón, claro, nacido en Ituango. Después hablamos de eso. Muy bien. A ver, su vida es larguita, entonces por eso vamos a tener que aprovechar el tiempo preguntando cosas bien puntuales de un montón de cosas que usted ha hecho. ¿Usted nació hace 86 años más o menos? Sí, señor, me faltan 2 meses para llegar a esa fecha. Hay muchas veces que volteo los números, como dice que los números no tienen mayor importancia, sí, adelante o atrás, entonces lo pongo, digamos, 58, que es 68, 68. Entonces son 86. Doctor Jaime, de esa generación de estudiantes iniciales en la Universidad de Antioquia, ¿quedan cuántos? Y recuerdo a Hernando Agudelo Villa, José María Echeverri Lozano, del Chocó. Está Jorge Uribe en Bogotá. Jorge Uribe, Hernando Bueno, Agudelo. no lo hago más memoria, porque quedan muy poquitos primero, y segundo, ninguno, eso sí, tan activo como usted. No, están ya pues muy retirados. Muy retirados, porque yo vi al doctor Hernando con una cosa que está acabando con las mentalidades colombianas, que es la jubilación. Todo el mundo aspira a llegar a los 60 años, a los 50 para jubilarse. Por Dios, hombre, yo creo que uno para trabajar por el país no tiene ni hora, ni tiene tiempo de jubilación, ni cosas por el estilo. Hagamos la revisión que íbamos a hacer diciéndole que definitivamente lo de la Universidad Libre marca un hito importante en su vida, pero hagamos del 50 en adelante. Le voy a preguntar por personajes que usted consideró vitales en cada década. En el 50, ¿quién sería? En el año 50, yo creo que fue Alberto Lleras. Alberto Lleras fue el director en esa época del Partido Liberal, después de la caída del partido en 1946, luego vino el periodo Mariano Ospina, luego Laureano, y ya después entra Urdaneta, y ya Alberto Lleras se encarga pues de manejar el país. Pero ¿es más figura Alberto que el mismo general Rojas?
En ese momento, no, el general Rojas, que con el 13 de junio, cuando ese problema que tuvimos con el 13 de junio, viene el de Melgar, se encarga del poder y demás, y hubo casi que una hecatombe del Partido Liberal, claro, de ir a felicitar a Rojas Pinilla porque hemos salido de esa situación tan extraordinaria. Pero a los 2 años del gobierno de Rojas, ya estaban locos ustedes. Estaba yo en la dirección de FENALCO, estuve 3 veces encargado de la presidencia y luego los últimos 3 años de presidente, el año 55-58, y me tocó participar con 7 eminentes colombianos en el comité de la huelga de obreros y de industriales del país. O sea, es la primera vez que el gremio patrocina el levantamiento obrero. Pero hay una cosa bien interesante de tipo histórico, sí, que tal vez nadie la recuerda, aunque yo lo recordaba en algunas conferencias, y fue cuando Martín del Corral, Enrique Caballero Escobar, que era director de la ANDI, Luis Guillermo Echeverri, Carlos Santa María, Jorge Camacho Roldán, Ignacio Copete y Serralde, sí, y este servidor nos encargamos de ser de ese comité de los 7 famosos que fue la huelga general. Se nos presentó el problema con los trabajadores. Había 2 centrales obreras en esa época, que eran la CTC, manejada por el amigo Mercado, que después lo... Jaime Mercado, el muerto... No. Sí, José Raquel Mercado. José Raquel Mercado. José Raquel Mercado. Con el nacimiento del M-19. Justamente. Exactamente. Y luego la UTC, manejado por los jesuitas, por el padre Gabriel Giraldo. Entonces, conversamos con el doctor Lleras y fuimos en comisión a hablar con el doctor... Con el Lleras Camargo. Con el Lleras Camargo, y llamó a José Raquel Mercado y le dio orden de paralizar, siempre y cuando que nosotros, declaración que redactamos Luis Guillermo Echeverri y yo, que había sido también mi profesor, me distinguió mucho siempre el doctor Echeverri, por eso guardo de él una memoria extraordinaria y conservé la amistad después con sus hijos. Hicimos la declaración que en ningún momento dejábamos de pagar ni los salarios ni las prestaciones lo que durara la crisis. No, es que eso fue un arreglo. Y fuimos donde el padre Gabriel Giraldo a que hablara con Tulio Cuevas, que era el director de la UTC, manejado por los jesuitas. El padre Gabriel de la Universidad Javeriana. De la Universidad Javeriana. Entonces conseguimos la misma situación y eso fue el origen de esa huelga industrial y demás. Eso fue la década del 50. En la década del 60, ¿quién se le vuelve importante así no haya sido presidente? En la década del 60 está el doctor Carlos Lleras. No, yo ese no le voy a preguntar más, porque entonces usted se me queda todo el programa hablando del doctor Carlos Lleras. En la década del 70, un colombiano ilustre. En la década del 70, Alfonso López Miquel, sí, con su gobierno. ¿En serio? 74-78. ¿Y usted cómo hace para cambiar de Lleras a López? ¿No da breguita? También. No, en distintas condiciones políticas, desde luego. Bueno, en la década del 80. En la década del 80... A ver, ya empieza una casi que una decadencia muy difícil de calificar y demás, y a ello no me apuntaría. En la década del 90, ¿quién surge? En la década del 90. Pero usted no me ha mencionado para nada Galán, ¿no le interesó Galán? No, ya el movimiento de Galán, pero no estamos hablando de presidentes, tal vez. Sí, no, yo digo de cualquier colombiano. No, en la época pues ya sí Galán, yo pertenecía a su comité aquí en Antioquia, y estuve nominado por él para el Senado de la República. Pero y eso fue en la década del 80. Esa fue en la década del 80, sí, usted tiene toda la razón. Entonces ahí no... Porque ahí vino el sacrificio de Galán en 1989. En la década del 90, ¿quién surge? A ver, hombre, en la década del 90 no tengo fresco así de los... Y ahora, fuera del presidente Uribe, para que tampoco se me extienda demasiado, ¿a qué otro colombiano dice usted hay que rendirle un poquito de pleitesía, hay que reconocerle méritos? Colombianos ilustres en este momento, pues que fuera el presidente Uribe, pues tenemos al doctor Alfonso López Miquel, colombianos importantes. Pues hay muchos, depende de la situación, si es del carácter científico, si es médico, si es abogado. No, dígame alguno que le llame la atención, porque es que estoy ya preocupado con usted. Hombre, yo creo que hay tipos, por ejemplo, en la parte académica tenemos mucha gente. Ya para los años 90 está el doctor Antonio Rocha, un eminentísimo colombiano, y estuvo el doctor Darío Chandía, aunque ya había fallecido, Antonio Rocha, con los cuales tuve el gran honor de compartir. Fui con el doctor Darío Chandía y con una comisión. Yo no lo voy a presionar más en esas recordaciones. Antioqueños que debieron ser presidentes del país a lo largo de toda esta época que usted recuerda. Yo tengo como 2 nombres que a usted le gustarían mucho, pero obviamente no se los voy a decir. Antioqueños que pudieron ser presidentes del país y no lo fueron.
no lo fueron. Aquí hubo una familia de gente muy importante, como lo fue la familia Restrepo Jaramillo. Ajá. Está el doctor Cipriano, el doctor Gonzalo. Sí. Aunque de las conversaciones que hemos tenido y de haber tratado al doctor Diego Restrepo Jaramillo, el que menos figuró, pero en mi opinión, el más conocedor del problema nacional. Muy bien, ese Diego es un Restrepo candidato Jaramillo. suyo, otro que podría ser, Otro, hay un eminente rionegrero ¿qué es? que no quiso aceptarnos la candidatura, y en eso sí tengo la historia de Carlos Lleras con Diego Calle Restrepo, el doctor bueno. Joaquín Vallejo Arbeláez. Muy bien. Vinimos en comisión a ofrecerle la candidatura cuando estábamos con la discusión con Alfonso López Miquelsen. Vinimos Diego y yo, pues, encomendados por Carlos Lleras. Pregúntele a Joaquín si él quiere ser presidente. Si él quiere, no tengo problema. Vinimos a hablar con el doctor Joaquín, nos llevamos para la finca de Diego, al tablazo, de repente tomamos unos aguardientes y demás, lo concretamos. Ah, no, es que eso con el doctor Diego era obligación, Digo, tomar el aguardientico. No, yo definitivamente, después de muchas disculpas, digo, no, definitivamente yo no quiero ser presidente de la República. ¿Y el mismo Diego Calle no le parece a usted que hubiera sido un buen Diego candidato? Calle, desgraciadamente, nos fracasó por problemas de su enfermedad y demás, y por otros problemas de otro carácter familiar muy difícil de explicar y demás, Sí, sí. por su hijo y demás. Pero una de las figuras más importantes y más inteligentes que yo he podido conocer, y además con el aprecio de los dos Lleras y de Alfonso López y del doctor Turbay. Vea. Ellos lo tenían de candidato. Lastimosamente, con lo que le pasó con su hijo, ya vino aquí y nos dijo: ya no tengo nada más que hacer, ni quiero seguir de para adelante. Perfecto. ¿Y se dejó morir? Se dejó morir, esa Muy es la bien. realidad. Doctor Jaime, el godito más ilustre que a usted le haya parecido en A ver, la pero historia. no me deje olvidar un tipo que se puso muy importante, que es Hernando Agudelo Villa. Ah, Hernando Gudelo, sí. Aquí en Ese el sí probó las país, mieles de las precandidaturas. de las candidaturas, pero aquí en el país le falta todavía hacer un reconocimiento inminente de Hernando Agudelo Villa, que es el mentor de todas las nuevas teorías, no del neoliberalismo, sino de todo lo que está haciendo ahora el Partido Liberal en unos Si folleticos. usted me ayuda, yo le voy a hacer un reportaje como estos en Bogotá, ¿le parece? Es cantado, maravilloso. Dígame su opinión de Gilberto Echeverry Mejía, uno de los antioqueños. Uno de los más pequeños, cercanos. uno de los pequeños más cercanos y más cercanos a mi vida, de toda una vida, porque mis padres fueron muy amigos en Río Negro y me tocó mucho la amistad con ellos, con su hermano mayor, luego con Arturo, con el médico Hernando, con Gilberto y con Gustavo, que me tocó manejar su muerte en Bogotá. Con Gilberto, que es uno de los eminentes antioqueños, precisamente, lastimosamente lo que ocurrió con este problema de la guerra que tenemos entre nos, acaba de ocurrir ese fenómeno tan grave de haber destruido la vida de estos dos colombianos. Guillermo, que estaba haciendo una carrera muy brillante, y Gilberto, que ya la tenía asegurada, Claro. pero que ahí sí pues hay un pecado enorme de haber acabado con la vida de Gilberto Echeverry. Doctor Jaime, hablemos un poquito de su vida familiar. Usted queda huérfano muy niño, su mamá obviamente viuda muy joven. Un breve comentario de esa niñez para después pasar a su vida familiar, que ha tenido dos ciclos. Una primera esposa con la que usted tuvo sus 3 Hombres. hijos y luego una segunda con la que aún afortunadamente comparte su vida. Hágame, por favor, un breve recuento de esas 3 fases de su Muy vida. rápidamente, mi padre murió siendo muy joven, a la edad de 38 años, en 1923. Yo tenía 4 años. Mi mamá queda viuda con 28 años. Era una pobreza. Mi papá era administrador de la finca de su hermano, que llamaba Charcomanso en el Tablazo, trayendo unas bestias del Tolima y demás. Lo cogió una tempestad, se perdieron las bestias en esas llanuras de Tolima. Ahí estuvieron 8 días, vino con una neumonía. El médico Lázaro Escobar subía todos los días a caballo 10 kilómetros. ¿Qué le darían en esa época? Pues agua de sauco, alguna Claro, cosita claro. de esas. No había nada. Y Se murió. murió. A los 15 días de fiebre se murió. ¿Y quedaron su mamá con Quedan cuántos con hijos? 4 hijos. El menorcito murió a los 15 días de muerte de mi papá, y quedamos 4 hijos, 2 hombres y 2 mujeres. ¿Y con platica o en la ruina? En la ruina. Nos dejaron una casita en el Tablazo, una casita pequeña y demás, por intriga de los ricos de Río Negro, digámoslo así, don Pepe Echeverry, don Lázaro Claro. Echeverry, el padre, el doctor Lázaro Escobar, que querían mucho a mi papá, don Antonio Vallejo Blanco, don Antonio Vallejo Y Negro. entonces le queda la casita en La casita en Tablazo, el Tablazo. pero su mamá rápidamente dice, no, tengo que ir a buscar en creo Medellín que algo. ella dice que nos decía que le ha prometido a mi papá que nos educaba. Y eso fue lo que le hizo venir para acá en el año 26, en diciembre. Porque hay que contextualizar un poco. En ese momento, pues hoy va uno al Tablazo y hay escuelas y hay Bueno, hay de bachillerato y hay de todo. En esa época no. Pero en esa época no había nada. Nada, no había escuela. Y simplemente nos vinimos a pie y llegamos a la Puerta Inglesa a las 6 de la tarde de ese día, con un negrito que manejaba lo que era
era rescatante. Rescatante en aquella época era el tipo que recogía en las fincas los huevos, la leche, los quesos y demás, y los traía aquí. Y Bernardino Sánchez se vino con nosotros, ese día a las 3 de la mañana arrancamos a pie y llegamos a las 6 de la tarde allí, a una casita que ya nos había conseguido María Tobón Rodríguez, que era la empleada. En un naciente barrio, Gerona en ese momento. Era Gerona, un barrio. Pero eso era un barriecito lejísimos del centro. No, eso era lejísimos. Bueno, y usted se salva de ser seminarista como 3 veces, ¿cómo así? No, por fortuna. Yo creo, no sé si de pronto perdí muchas oportunidades en los confesionarios. Sí, claro. Pero bueno, en todo caso, primero con el padre Félix Henao, que no le negó a mi mamá ayudarme para una beca. Ve, hagámoslo bien breve, pero lo más breve que pueda, la anécdota con Monseñor Félix Henao Botero, que después usted se lo encuentra. No, mi mamá y doña Carlota Botero habían estudiado en La Ceja. Cuando mi mamá se vino para acá, pues el padre Henao, todavía no era monseñor, vivía en Buenos Aires, se vinculó con doña Carlota y después se trasladaron a la Carrera Villa. Y entonces le dio un trabajito que era arreglar la ropa de monseñor los jueves. Yo iba por mi mamá, de ahí de la Placita de Flores donde estudiaba, iba por mi mamá y después nos íbamos ya por ahí por Bombón arriba, por unas mangas, sí, hasta el barricito donde vivía, una casita de 2 pisos en tierra y demás. Entonces mi mamá le echó el cuento a doña Carlota, diciendo que por favor que le hablara con el padre Félix para que le diera una beca. Y el padre Félix dice... El padre Félix dijo que no, que se volviera para allá, que estaba haciendo un esfuerzo muy grande. Traslademos durísimo. Todo eso. Traslademos mucho tiempo. Pasó y le negó después una segunda entrevista y pasó mucho tiempo. Resulta que ese muchachito logró salir de bachillerato, logró salir de carrera, se fue para Bogotá, ocupó unos puestos allá más o menos, digamos, importantes y demás, a base de esfuerzo que nadie me ayudó. Y llegué a la rectoría de la Universidad Libre. Y fuimos a un congreso a Cartagena. Con Gerardo Molina, que era mi vicerrector. ¿Cómo le parece? Con Gerardo Molina al lado. Y Gerardo Molina hace una preguntica. Hace una preguntica, monseñor Félix Henao. Sí, dice, bueno, pues que nos cuente, éramos 23 rectores, una comida muy elegante en Cartagena, y le decían a monseñor, bueno, señor, cuéntenos este problema que le ha achacado a usted, que usted es enemigo de la educación porque dice que la educación es para los ricos. No, eso es una disculpa que me tiene, no, yo le ayudo a los pobres, les doy beca, no sé qué, la universidad. Entonces intervinieron 4 o 5 y de pronto, no recuerdo si fue el doctor Ricardo Inestrosa Daza, que era entonces rector del externado, el padre Fernando, que fue mi compañero pues de toda una vida universitaria. Entonces le dice, bueno, monseñor, pero es que aquí hay una persona, está al pie suyo. Y Jaime Tobón, que no ha hablado. Entonces había hablado Iván Correa, que era rector de la ciudad, Jaime Sanín, que era rector de la en Bogotá, de la universidad. El padre Gabriel también. Está el padre Gabriel Giraldo, estaba Jaime Sanín, estaba Eduardo Fernández Botero de la Medellín. ¿Sí? Y bueno, pero que Jaime Tobón, que también es paisa, ¿por qué no nos cuenta? Yo que estaba al pie de monseñor, tuve que pedir permiso, le dije, si monseñor me perdona y no se ofusca conmigo, yo sí voy a contar un cuento que sé. Y yo, no, por supuesto, Jaime, no, adelante, me autorizó. Empecé a contar un cuento pues muy disimulado, que una viuda que se ha venido a Medellín, le ha pedido a doña Carlota que le ayudara con el padre, que el padre le negó, y después personalmente a la señora le dijo que no, que se volviera con unos muchachitos para allá. Y resulta que ese muchachito, de pronto pasó bachillerato, pasó a la universidad, se fue para otra universidad, salió y terminó su carrera, y fue rector de una universidad. Y para terminar, esa señora se llamaba María Villegas Vía de Tobón, compañera de doña Carlota Botero. Y ese muchachito... ¿Está aquí sentado? Jaime Tobón está aquí sentado, rector al pie suyo, monseñor. Monseñor. ¿Cuál fue la cara de monseñor? Se levantó. No, se puso rojo. Cuando yo empecé a mentar a doña Carlota y a la Carrera Villa, él me miraba ya con cierta sorpresa, este señor, porque conoce toda esta historia. Entonces ya se levantó, me abrazó y me dijo una palabra. Dígalo en televisión. No la puedo repetir. Dígalo en televisión, no hay problema. Con 23 rectores me abrazó y me dijo, Jaime Tobón, no seas hijo de puta, eso no se le hace a un amigo. Con perdón de la audiencia, pero es que hay que contar la frase completa. Doctor Jaime, es que si no hubiera dicho esa palabra, que es castiza. Es castiza, bueno. No pudiéramos dejar ahí claro esa bellísima anécdota. A ustedes televidentes y a usted, Julián, que es nuestro director en TV Agro, le voy a pedir un favor. Yo no soy capaz de cortar esta entrevista que debía durar media hora y ya se nos acabó. Vamos a un segundo programa con el doctor Jaime Tobón Villegas, porque se me ha quedado muchísimo que hablar con él y yo creo que ustedes como yo estamos no solamente contentos, sino de alguna manera intrigados. ¿Qué es lo que ha pasado con este hombre que ha tenido una vida tan fructífera y que a los 86 años habla como un joven de 30 recién salido de la universidad, quien todavía tiene sueños y que intenta todos los días, como él lo ha dicho, hacer que esos sueños se vuelvan realidad?
me fasciné con el doctor Jaime Tobón Villegas en esa conversación inicial que tuvimos y que ustedes compartieron con nosotros. Por eso, sin más preámbulos, vamos a continuar conversando con nuestro personaje, un hombre de una mente absolutamente brillante, juvenil, a los 86 años de edad, que le ha dado en la cara a la jubilación, que se burla un poco de aquellos que intentan sentarse desde los 60 años y que no quiere dejarse morir echado por allá en un sitio leyendo libros viejos y viendo televisión nueva. Ese es el doctor Jaime Tobón Villegas, que ahora continúa con nosotros. Doctor Jaime, retomemos un poco la anécdota de Monseñor